Y ya pasó el evento de desarrolladores, estamos a mediados de 2023 y la pregunta cada vez es más fuerte. ¿Qué Mac conviene comprar en este momento? Mira, te voy a decir, es uno de los años en los que las alternativas son mejores, a mejores precios y que bueno, hay que ponerse bastante inteligente para no gastar de más. Por lo tanto, esta guía además incluye un tutorial para que tomes las mejores decisiones en materia de compra de todos tus ordenadores de Apple. ¿Y dónde va a ser? En tu canal del universo Apple en español, La Manzana Mordida. Comencemos ya. Con la presentación de la nueva MacBook Air en 15 pulgadas, creo que la escala de valores se ha acomodado, permite hoy tomar algunas decisiones. Pero en materia de elegir un ordenador o elegir en qué vas a invertir tu dinero, fundamentalmente porque en muchas oportunidades estamos hablando de grandes cantidades de dinero, debemos primero identificar en qué segmento estás, porque eso va a definir no solamente las características, sino también tus requerimientos particulares. Lo voy a dividir en 3 áreas. Probablemente haya algunos puntos intermedios, pero tomemos que el primer nivel es el usuario casual, el usuario que utiliza algún tipo de herramienta para estudiar, que analiza páginas web, que puede ver algún detalle, leer libros, destacar PDFs, utilizarlo para generar resúmenes, para tomar apuntes. También un usuario que tiene su ordenador de oficina en el trabajo y que eventualmente quiere consumir algún tipo de entretenimiento o como ordenador complementario. Lo vamos a tomar como el primer escalón, el usuario casual que no tiene altas necesidades. En el segmento intermedio vamos a tomar el usuario que tiene características de ofimática, requerimientos específicos porque sí lo utiliza para trabajar, porque tiene todas las herramientas que va a usar en su vida cotidiana y en su vida digital para el entretenimiento también, por lo tanto lo vamos a situar en el usuario intermedio. Y después lo voy a tomar directamente como el segmento profesional. Existe un punto que vamos a analizar también, que es el semiprofesional, que los requerimientos estándar o intermedios no le alcanzan, pero tampoco justifica gastar en el segmento profesional. Por lo tanto, en esas 3 divisiones, tomando el profesional como el de altísimo nivel y en el que menos usuarios se ajustan, voy a comenzar ese porque es muy rápido. Tomando que desde el Mac Mini M2 Pro hasta los Mac Studio, pasando por la serie Pro de alta eficiencia con los procesadores nuevos en toda la línea de Max y Ultra optimizados, y también si tus requerimientos son muy grandes, el Mac Pro. A ver, el Mac Pro en principio tiene el mismo procesador Ultra, pero cuesta $7.000. Y en este punto, y usando este ejemplo, te voy a mostrar los 2 stores para que tengas una referencia, tanto el de Estados Unidos como el de España, para que veas las variaciones. Pero el punto en el que te tenés que centrar no es tanto lo que cuestan, sino la diferencia que hay entre los distintos ordenadores. Porque tal vez se justifica, en el caso del Mac Pro, para un usuario súper profesional, comprar 2 Studio con procesador Ultra que tienen características similares, si bien no van a tener la expansión, pero podrías tener 2 estaciones de trabajo con 2 operadores. Es un ejemplo. Ya sé que este video no está orientado a ese segmento porque lo pueden decidir solos, pero te quería mostrar dónde estaría. Pasando al segmento intermedio, que creo que muchos de ustedes tal vez les interesa, y tomando el semiprofesional en la parte de arriba y el usuario que tiene menos requerimientos en la parte de abajo, pero siempre hablando del segmento semiprofesional, en el cual probablemente utilices ofimática, todas las planillas de cálculo, herramientas que utilices para reuniones, tanto para home office como para trabajos en la oficina, que consumas contenidos. El abanico de oportunidades y opciones es muy grande. En este punto también quiero decirte que, y te voy a contar un detalle que todos lo conocemos, pero que es muy importante que quede en esta guía. Acaban de presentar algunas alternativas de procesadores hace muy pocos días, justamente, por ejemplo, el Mac Studio en versión M2. Por lo tanto, Apple descontinuó en la venta de sus tiendas el M1.
Pro, Max y Ultra, porque había 3 el año pasado. Este año hay Max y Ultra nada más en Mac Studio. Entonces, a partir del momento que descontinúa ese producto, ese mismo inventario pasa a otro tipo de tiendas, ya sea por ejemplo Katwin o pasa a tiendas como por ejemplo en Amazon, y se pueden conseguir a muy buenos precios. En este punto también te hablo por ejemplo en materia del iPhone. Y es el ejemplo clásico. Me dicen ¿qué iPhone conviene comprar? Entonces uno le va preguntando si los lanzamientos del año se ajustan específicamente a tus necesidades. Entonces, en vez de comprar un iPhone 14 o 14 Plus por una cuestión económica, te conviene el 13 Pro Max del año pasado, que todavía hay unidades sin abrir, nuevas, o tal vez con muy poco uso y haces un gran negocio. Este mismo ejemplo se aplica para los ordenadores, donde la serie es muy buena. La transición de Intel a ARM genera muy buena eficiencia y considero que, por ejemplo, comprar un MacBook Pro M1 Pro del año pasado en muchas características conviene más que un M2 en un Mac común, en un MacBook Air en el cual si bien las pantallas son comparables, el diseño es comparable, tal vez no justifica. Y en este punto te voy a hablar de todas las oportunidades que hay. Sí, el MacBook Air para mí de 15 pulgadas es una opción increíble, y este ajuste que estás viendo tanto en la tienda de los Estados Unidos como en la tienda de España te permite tomar algunas decisiones. Mira, yo para este segmento específico, el iMac, que ya requiere una actualización, lo van a hacer, no me parece una gran alternativa de compra, porque preferiría comprar un Mac Mini y comprar una pantalla. Fíjate, hay muy buenas opciones con muy buenas características, y después la actualización es más simple, solo cambiaste un Mac Mini. En este caso Apple ya mostró un camino en el que la va a mantener con 2 series. Como te decía, estamos en el segmento profesional, digamos semiprofesional e intermedio, y tenés 2 alternativas en Mac Mini, con el procesador del año y con el procesador del año en versión Pro, con más GPU y más CPU. Entonces el Mac Mini se vuelve una muy buena alternativa, pero no descartemos los del año pasado. En este mismo segmento, los Mac Mini del año pasado o los Mac Studio del año pasado, la versión M1 Pro, ahora con todos los puertos con lector de tarjeta, se vuelve una alternativa increíble, y los precios así lo demuestran. En materia de ordenadores, todos los MacBook Pro de este año, evidentemente, pero no descarto los del año pasado. Yo tengo el M1 Pro de 16 pulgadas y no justifica el cambio. Por lo tanto, debes tenerlo en cuenta. Y hablando de eso, vamos a ir a la transición del usuario circunstancial, el estudiante que está comenzando. Voy a ser totalmente transparente. La primer Mac Mini con M1 y la primera versión que presentaron del MacBook Air con M1, que hoy el precio es sorprendente en muchas tiendas, siguen siendo una alternativa increíble. Es un ordenador que si se te cae no te va a preocupar tanto porque invertiste poco dinero. Es un ordenador con muy buena autonomía, y he visto usuarios editar video. O sea, en todo caso no va a tener la potencia, pero la inversión es muy baja. Y acá voy a situar para los que tienen muy poco uso, muy poco requerimiento y muy poco espacio, una All-in-One. Sí justifica. A mí me parece que su diseño no es el más atractivo y tenés que lograr el color que combina en los espacios de tu casa, pero el iMac en versión M1 de procesador, que es el único que hay disponible en este momento para el segmento de los que están ingresando y que no quieren ocupar mucho espacio de escritorio, podría tener sentido. Recuerden que en mi opinión comprar un Mac Mini y agregarle la pantalla es mejor inversión económica, pero a los que les gusta tener un iMac me parece muy bien. Y en esta línea tenés todo, comenzando desde los MacBook Pro de hace 1 o 2 años atrás con la serie M de procesadores, que si bien la primera iteración no tenía el diseño tan atractivo que tienen hoy, sí me parece una muy buena compra y va a estar más que sobrado. En todos los ejemplos que te he mostrado estaban los precios destacados en las 2 tiendas, tanto de Estados Unidos, como pudieron ver porque está en dólares, como vieron a lo largo de todas las capturas la versión de la tienda de España. No hay ningún motivo por el cual no empieces a comparar. Y hay un detalle que me parece importante.
Tomá decisiones inteligentes, abrí más de una pantalla, ponelas en paralelo y cuando le agregás memoria y disco a uno de los ordenadores, tal vez ya te conviene el que sigue. Por una variación de 10, 20 dólares, 30 euros, 50 euros, compraste un ordenador mucho mejor que darle un poquito de agregados a la versión anterior. Fíjate, porque en esos saltos es donde está la diferencia. E incluso si le agregas memoria a un MacBook Air ya te conviene un Pro. Entonces tenés un mejor panel y mejores características de refrigeración, ya que el MacBook Air no tiene abanicos o forzadores de viento que van a hacer una mejor distribución, lo que no va a bajar la eficiencia térmica del ordenador. En cualquier caso, ponete inteligente, este era un tutorial, además de mostrarte todas las características de cómo decido yo, o cada vez que me encuentro con alguien y me pregunta, me siento y empiezo a ver las características, siempre entendiendo que no todos los ordenadores se ajustan a todos los ecosistemas de trabajo, pero también a todos los bolsillos. Y si te podés permitir, siempre compra la última versión para que luego no estés apurado por vender, porque vas a considerar que entra dentro de un programa de obsolencia, o sea que Apple lo va a descontinuar. Así que ese era el consejo, espero que les haya servido. Esa era toda la idea de contarles cómo elegimos nosotros los ordenadores. Si fue así, podrías considerar regalarnos un me gusta, suscribirte, comentar, y quiero contarte que tenemos una comunidad activa, La Manzana Mordida Plus, concursos increíbles, tenemos sorteos, tenemos un podcast semanal exclusivo, un grupo de Telegram para todas tus dudas y la web con la mejor alternativa de aprendizaje que además nos puedes preguntar en Telegram. Así que, y no te olvides, tenemos estos sorteos. Solo me queda despedirme, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Hasta el próximo episodio.